Hola, pues voy a hablar de la peli de Guardianes de la Galaxia. Hola, pues voy a hablar de la peli de Guardianes de la Galaxia. Hace exactamente 12 años empecé este canal con esa frase. Sin una cámara decente, sin un micrófono decente, sin tener un fondo como este y sin saber muy bien qué estaba diciendo. Pero desde luego con muchísimas ganas de hablar de cine y de series. Y Guardianes de la Galaxia fue ese primer vídeo. Esa primera crítica en la que no paraba de trabarme, de hacer pausas larguísimas y creo que explicándome bastante mal. Y me parece bonito celebrar estos 12 años regrabando ese vídeo y rehaciendo pues esa primera crítica. Además creo que Guardianes de la Galaxia se merece que hable un poco mejor de ella. Ya no porque no me gustase, porque la puse súper bien. De hecho, le di una puntuación altísima. No sé si 4,5 estrellas o 5 estrellas. Fue una absoluta barbaridad lo mucho que me gustó esa peli cuando la vi. Creo que es importante volver a hablar de ella porque en su momento no conocíamos a estos personajes. No sabíamos quién era Star-Lord, Gamora, Rocket, Drax o Groot. Eran personajes totalmente desconocidos y creo que ahora puedo valorarlos de otra manera. Así que nada, empezamos con esta crítica tan especial. Hace 12 años aquí no había estructura de vídeo, yo iba lanzando cosas, pero ya sabéis que mis vídeos de crítica los divido en diferentes bloques. Primero sinopsis y datos de la película, luego lo que más me ha gustado, luego lo que menos me ha gustado, luego un tema a tratar que no va a ser específico de esta película, sino va a ser un poco cómo analizamos las películas después de tanto tiempo y al final mi puntuación final. Así que nada, empezamos. ¿De qué trata Guardianes de la Galaxia? La historia sigue a Peter Quill, un humano que fue abducido de la Tierra siendo muy pequeño y que vivió con un saqueador espacial, un pirata espacial. Ya de adulto, su vida se complica muchísimo al robar un orbe, ya que acaba siendo el objetivo de muchísima gente a través del universo. En su camino se cruzará con Gamora, Rocket, Drax y Groot, con los que formará este equipo tan especial de los Guardianes de la Galaxia. Ellos tendrán que luchar contra un villano que es Ronan, que busca lo que hay dentro de ese orbe. En el apartado de guión y dirección tenemos a James Gunn, un director que antes de llegar a Marvel había dirigido películas como Slither. No sé si se pronuncia así, nunca he sabido cómo se pronuncia esta película y de hecho es una peli que todavía no he visto. Me la compré hace poquito, así que espero poder verla pronto. Y como guionista la habíamos visto en el remake de El Amanecer de los Muertos, dirigida por Zack Snyder. Esta película, Guardianes de la Galaxia, fue el proyecto que vamos a decir que le consolidó como un director de comedia en grandes superproducciones. El guión de Guardianes lo firma junto a Nicole Perlman. Y bueno, en el reparto nos encontramos caras conocidas, y ya eran caras conocidas en su momento. Nos encontramos con Chris Pratt, que la habíamos visto en series como Parks and Recreation o Everwood, interpretando al protagonista, a Peter Quill. También nos encontrábamos a Zoe Saldaña, dando vida a Gamora, actriz de sagas de super éxito como Avatar y Star Trek, Dave Bautista, Bradley Cooper poniendo voz a este Rocket y también a Vin Diesel como Groot. Además de este equipo de guardianes también tenemos otros actores y quiero mencionar a Karen Gillian, que interpreta a Nebula, un personaje que con el paso de las películas de Marvel se ha convertido en uno de mis favoritos. Y bueno, ahora sí, pasamos a lo mejor de la película. Lo mejor sigue siendo lo mismo que hace 12 años, y es que es una de las pelis más entretenidas del universo de Marvel. Hasta el momento Marvel nos había ofrecido películas como Iron Man, Capitán América, Thor, películas que quizás fuesen más dramáticas, más centradas en un único personaje, y esta abría el abanico en todos los sentidos. Tenía muchísimo más humor, el elenco era muchísimo más amplio y sobre todo ocurría fuera del planeta Tierra, vamos a decir, ocurría en toda una galaxia con diferentes planetas, diferentes tipos de personajes, y creo que esa diversidad que veíamos en pantalla pues no la habíamos visto hasta el momento, y creo que bueno, pues nos animó muchísimo como espectadores a adentrarnos en este mundo. Así que pues que fuese una peli tan entretenida y que visualmente fuese tan excitante, creo que era lo mejor que tenía Guardianes. Al final todo era nuevo, y aquí desde luego tengo que destacar el diseño de producción, de arte, de vestuario, de maquillaje. 12 años después
pues sigue siendo una peli que en todos sus apartados es impoluta y que asentó las bases ya no solo de las siguientes entregas de Guardianes, sino de muchas otras películas que han ido ocurriendo fuera del planeta Tierra, como puede ser Capitana Marvel, The Marvels, etc. Y desde luego, si hay algo que sostiene esta película son sus personajes, y aquí tengo que destacar a dos de ellos. La primera es Gamora y la segunda es Nebula. Dos personajes femeninos de lo más interesantes, ya no solo por la relación que tenían ambas, sino también por lo que las separaba, esa rivalidad, esos celos. Al final, por culpa de esa manipulación de Thanos sobre ellas, tenían esa relación tan particular. Y me gusta cómo a través de esta primera película vamos viendo cómo eso se va desarrollando y cómo las miradas de ellas cambian. Por eso creo que son los dos personajes mejor escritos de esta peli. Zoe y Karen hacen un trabajo excepcional y creo que con el paso del tiempo son dos de las actrices que mejor han comprendido a los personajes que estaban interpretando, quizá porque los han llenado de muchísima humanidad. Y bueno, de aquí paso otra vez al elemento técnico visual, vamos a decir, esos efectos visuales, ya no solo de los personajes como Rocket o Groot, sino también todos esos entornos en los que se mueven, las naves, esas luchas espaciales. No ha envejecido absolutamente nada y es una peli de lo más llamativa. Así que, en resumen, funciona muy bien el guión, tenemos grandes personajes, visualmente es espectacular, con unos apartados de diseño maravillosísimos y que desde luego la sitúan como una de las pelis más interesantes dentro del universo de Marvel. Pero también hay cosas negativas que en su momento no supe ver porque no veía las películas de la misma manera, cosa que voy a analizar un poco más tarde, pero sí tiene algunos pequeños peros esta película. Peter Quill me parece un personaje de lo más interesante. Todo el trauma relacionado con el fallecimiento de su madre, con esa abducción de su hogar, daba muchísimo juego a la hora de desarrollar ese personaje. Y creo que la peli se quedó muy en la superficie. Está presente, entendemos ese dolor, pero creo que el humor excesivo de James Gunn en sus guiones, que esto ya es algo que he comentado más veces en el canal, hacen que nos apartemos de ese drama y creo que hubiese sido muchísimo más interesante y muchísimo más llamativo si se hubiese explorado ese crecimiento personal dramático en pantalla y se hubiese comentado más. Al final es verdad que es un personaje, bueno, vamos a decir un poco egocéntrico, un personaje pues un poco subidito que no quiere externalizar esos sentimientos, pero creo que hubiese sido muy guay verlo durante la peli y ver más en profundidad eso. Y unido a esto, unido al humor, que también es una de las cosas positivas, pero también una de las cosas negativas, es como una moneda de doble cara, creo que el humor excesivo en la peli hace que muchos momentos épicos se rompan. No digo que no nos emocionemos, porque evidentemente, bueno, pues cuando Groot se sacrifica por el equipo, etcétera, pues soltamos muchísimas lágrimas, o por lo menos yo me emociono muchísimo, pero es verdad que esos momentos duran muy poco porque James Gunn lo rompe todo con momentos, vamos a decir, un poco más absurdos, y lo hace con eso, con momentos épicos, y también lo hace con personajes. Por ejemplo, el villano, Ronan, para mí se queda muy en la superficie del personaje, no da todo el miedo que debería dar, y bueno, pues ese baile final como que lo rompe todo un poco, que en su momento, pues eso, es simpático, te ríes, etcétera, pero luego cuando te pones a pensar en lo que podría habernos ofrecido, creo que, bueno, pues ese humor es un poco arma de doble filo. Hay que decir que tenían un trabajo muy complicado con esta película, eran personajes que no conocíamos, era un elemento completamente diferente, ese elemento galáctico, vamos a decir, y creo que lo solventaron muy bien en esta peli y que al final eso es una peli entretenida. Y bueno, aquí quiero pasar al tema del vídeo, que en este caso va a ser pues como el paso del tiempo y nuestro crecimiento y nuestro, bueno, pues ir madurando poco a poco hace que veamos y analicemos las pelis de una manera diferente. Al final esta crítica la grabé hace 12 años, era otro Iñaki completamente diferente, más inocente, con muchísima vergüenza, no sabía explicarse, le costaba muchísimo ponerse delante de la cámara y bueno, pues se explicaba pues de la manera que podía, ¿vale? Mejor dicho, me explicaba de la manera en la que podía. Y bueno, pues los años me han hecho ver esta peli de una manera completamente diferente. Me sigue gustando, me sigue pareciendo una peli muy entretenida, pero soy capaz de analizar más en profundidad ciertos temas, ya sea de personajes o de fotografía, que bueno, no he hablado de la fotografía de la peli, está muy bien, al igual que la banda sonora, maravillosa banda sonora, pero eso nos hace ver las pelis de una manera diferente y creo que es un ejercicio muy interesante, porque muchas veces nos quedamos en que una peli nos gustó muchísimo hace 20 años, pero nunca la revisionamos o no la volvemos a analizar desde cero, con unos ojos
diferentes. Y bueno, pues aquí tengo que darme a mí mismo las gracias por haber abierto este canal de YouTube y haber empezado a hablar de cine, porque puedo ver qué opinaba yo hace 12 años de una película y cómo pues le daba una puntuación muy alta porque estaba muy emocionado, era algo totalmente fresco y diferente, y hoy, 12 años después, puedo pues arañar un poco más la superficie y adentrarme un poco más en esos personajes. Al final ahora me fijo más en cómo los personajes de una película están escritos, en cómo evolucionan dentro de una peli, en cómo se relacionan con el resto de personajes, en qué me hacen sentir, y desde luego el Iñaki de ahora, ¿vale? Yo ahora mismo, en 2026, doy muchísima importancia a temas de salud mental en los personajes, en cómo están descritos y cómo están mostrados en pantalla, y eso es algo pues que hace 12 años no hacía. Así que eso, creo que es un ejercicio que todos deberíamos hacer, ya no grabarnos y publicarlo en internet, sino pues ver una peli que nos gustó hace tiempo, volverla a ver y ver si ha cambiado nuestra opinión, si hemos cambiado nosotros como espectadores. En este caso, la peli me sigue gustando, pero podría haber pasado que me hubiese flipado esta película en su momento y ahora no me gustase porque, bueno, pues digamos que los personajes están fatalmente descritos o no tiene sentido narrativa a la película o lo que sea. Bueno, pues habría sido un ejercicio y creo que puede ocurrir con muchísimas películas. Así que nada, esto era un poco lo que quería decir en este vídeo. Y nada, paso a mi puntuación. Desde luego no es 5 estrellas o 4 estrellas y media que le di en su momento. Ha bajado un poquito, aún siendo una peli muy entretenida. Pero bueno, le doy 3 estrellas y media sobre 5 a Guardianes de la Galaxia. Esa frescura, esos personajes, cómo hizo que el universo de Marvel evolucionase. Creo que esta película y alguna que otra, como por ejemplo Eternals o Capitana Marvel o incluso The Marvels, aunque mucha gente odie esa película, hacen que el universo de Marvel cambie, que mute, que veamos pues cómo se van fijando en diferentes cosas, en diferentes personajes, en crear más diversidad, etcétera, y son películas clave dentro de toda esta locura marvelita, ¿vale? No sé si dice marvelita o no, pero bueno, en esta locura que es más una serie que una franquicia de películas. Y nada, eso, esta es mi opinión de Guardianes de la Galaxia. Aquí abajo en comentarios podéis decirme qué os ha parecido, no que os ha parecido, no, si ya la habíais visto antes. Aquí abajo en comentarios podéis decirme si la habéis vuelto a revisionar, si ha cambiado vuestra opinión de la película, cuál es vuestro personaje favorito de Guardianes, ¿vale? De esta primera peli, no me metáis de la segunda y la tercera, bueno, sí, meterlo, hacer lo que queráis. Aquí abajo en comentarios podemos debatir un poquito y nada, podéis seguirme en otras redes sociales, Instagram, Letterboxd, etcétera. Y nada, os agradecería un montón que os suscribieseis aquí abajo y le dieseis a la campanita, también le dieseis a me gusta y al botón de hype, y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós. Hola, os recuerdo que aquí abajo os podéis suscribir a mi canal y darle a la campanita, que me ayudaríais un montonazo y así os avisa de nuevo contenido que vaya subiendo al canal. Y aquí os dejo algunas recomendaciones de vídeos para que les echéis un ojillo por si no los habéis visto. Además, en la cajita de descripción tenéis enlaces a mis otras redes sociales como Instagram, Letterboxd, TVTime, por si queréis curiosear un poco. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo.